Esto está en la teoría que les envié. O sea, en el grupito está la teoría tal cual que le va a decir que de cintura baje altura de cadera, que de cintura baje altura de cadera, que abre el cuadro. Y resulta que en la manga hay una teoría, en la teoría hay una manga. En la manga hay una teoría. Que funciona de esta manera. Le voy a explicar, preste atención, no es tan difícil para que la pueda hacer. Si quieren, ¿no? Resulta que la teoría me dice, primero que todo, para poder hacer una manga, necesito dos medidas que no he contemplado. Una medida es el largo del brazo o el largo de manga, que en esta talla son 60 centímetros. Y otra medida que es el contorno de muñeca o el ancho de puño, que en esta talla son 22 centímetros. Y resulta que el primer paso de la teoría, y ojo con esto, me dice que haga un rectángulo que tenga las siguientes medidas. Y me pone un dato antropométrico. 2/3. 2/3 del contorno de la sisa más 4 centímetros dividido en 2 para el ancho por el largo total del brazo o el largo total de la manga. Aquí el tema está, ¿quieres grabar un poquito más atrás? Eso. Aquí el tema está en cómo obtengo la medida de contorno de sisa. Porque la medida de contorno de sisa es una medida que no está inmersa en el cuadro de tallas, sino que tengo que extraer yo directamente de mi plano. O sea que voy a volver al plano de la blusa para poder sacar la medida. Hola. Hola. Hola, profe. O sea, necesitamos sacar la medida de contorno de sisa. Y la medida de contorno de sisa es la suma del perímetro de la sisa posterior más la sisa delantera. O sea que voy a medir cuánto tiene sisa posterior, voy a medir cuánto tiene sisa delantera para obtener la medida de contorno de sisa. Y eso nunca lo vas a encontrar en un cuadro de tallas, lo tienes que sacar directamente del molde. Entonces vamos a medir los perímetros. ¿A qué le vamos a patronar la manga? ¿A la blusa o al corpiño? A la blusa. A la blusa, o sea que tengo que medir la azul. Si le fuera a patronar una manga al corpiño, pues mido la del lápiz. ¿Me sigue? No tome la cinta métrica de esta manera, porque la medida se le mueve. Va a coger el metro de esta forma y se va a venir caminando por todo el perímetro de la sisa posterior y viene girando en la misma forma que traiga la curva, y entonces usted lo mide, yo lo estoy haciendo acá a manera de ejercicio. Vamos a pensar que la sisa posterior me dio 22 y ahora voy a medir la sisa delantera. O sea que en la sisa delantera voy a hacer el mismo recorrido y voy girando y voy girando y voy girando y resulta que me dio 24, qué sé yo. Estoy haciendo un ejercicio, usted lo mide, no le quiero dar el dato real para que tenga que medirlo. Gracias. Entonces, en este caso, yo voy a sumar 22 de perímetro de sisa posterior más 24 de perímetro de sisa delantera, quiere decir que tengo un contorno de sisa de 46. Ya cuando usted obtiene el contorno de la sisa, ahora sí necesito que patronemos esto. Y esto me está diciendo que haga un rectángulo que tenga 2/3 del contorno de sisa más 4 centímetros dividido en 2 para el ancho. Una calculadora, por favor. Si ya sabemos que el contorno de sisa es 46, entonces 46 por 2 igual 92. dividido en 3 igual 30,6. más 4 igual
34,6. dividido en 2 igual. 17,3. En este caso, muchas gracias, me dio 17,3. Esa es la medida del ancho. Multiplico por el de arriba, divido por el de abajo, 2/3. 46 que me dio la suma de los perímetros por 2, dividido en 3, más 4, dividido en 2. Solo que vaya dándole igual a cada operación, porque si no, no le reconoce si le hace una sola. Entonces, va haciendo la operación y le va dando igual. Y me dice que es 2/3 del contorno de sisa más 4 centímetros dividido en 2 para el ancho por el largo total del brazo. Y el largo total del brazo es de 60 centímetros. Escuadro hacia la izquierda y escuadro hacia arriba hasta formar el rectángulo. ¿Me hago entender? ¿Vamos bien? El siguiente paso de la teoría le dice que desde el ángulo inicial marque hacia abajo 1/3 del contorno de la sisa menos 2 centímetros, que escuadre a la derecha y denomina la línea de profundidad de sisa. O sea que volvemos a lo mismo. 46 centímetros del contorno de sisa dividido en 3 igual. ¿Cuánto me da? Menos 2 igual 13.3. O sea que bajo esa medida escuadro hacia la derecha y denomino la línea de profundidad de sisa. La línea horizontal superior se va a llamar línea de cabeza de manga. La línea horizontal inferior es la línea de largo total. Y esta línea de acá se llama la línea de mitad de manga, porque esta manga sale al doblez de la tela. ¿Hasta ahí me sigue? Igual, fresco si se le olvidó el primer paso, ahí en la teoría está. Por ahora en un recorrido visual es claro esto que estoy haciendo. Ahora la teoría me dice que para ubicar la línea de codo, halle la mitad entre profundidad de sisa y largo de manga, pero que de ese punto hacia arriba marque 1, 2 y 3 centímetros, porque la línea de codo está ubicada 3 centímetros arriba de la mitad entre profundidad de sisa y largo de manga. Escuadro y esta es la línea de codo. ¿Para qué me sirve ubicar la línea de codo? Pues si voy a llevar una manga hasta ahí, si quiero hacer una manga sirena que entube en codo, si quiero hacer una manga corta, pues trabajo entre la mitad de profundidad de sisa y codo. Si quiero hacer una manga 3/4, trabajo en la mitad entre codo y largo total, ¿cierto? O sea que sí es importante que nosotros ubiquemos la línea de codo. ¿Me siguen? Ahora la teoría le dice, trace una diagonal desde mitad de manga hasta profundidad de sisa y divida esa diagonal en 4 partes iguales por el ancho. O sea que saco y divido en 4 partes iguales. 1, 2, 3 y 4. Y la teoría le dice, de arriba hacia abajo, en el primer cuarto suba 1 centímetro y en el tercer cuarto baje 1 centímetro. Y una con curva de sisómetro en 2 tiempos. Ojo cómo coge el sisómetro. La cabeza del sisómetro va hacia arriba, hacia cabeza de manga, porque tienes que unir desde el ángulo inicial, pasando por el centímetro que subió en el primer cuarto hasta la mitad. Y ahora giro todo el sisómetro y voy a unir desde la mitad, pasando por el centímetro que bajé en el tercer cuarto hasta la profundidad de sisa. Con la cabeza del sisómetro hacia arriba, desde el ángulo inicial, pasando por el centímetro que subí en el primer cuarto
hasta la mitad, y de la mitad, pasando por el centímetro que baje en el tercer cuarto, hasta la profundidad de sisa. ¿Me siguen? Y el último pasito de esa teoría le va a decir que del ángulo de mitad de manga con largo total, marque hacia la derecha la mitad del contorno de puño o del contorno de muñeca. Si yo tengo un contorno de muñeca de 22, pues la mitad es 11. Y uno en línea recta diagonal hasta la profundidad de sisa. Solo que, y para terminar, la curva de la sisa delantera es diferente a la curva de la sisa posterior. Se ve en el sisómetro, se ve en el plano. ¿Cómo trazo la curva posterior? Y ya le explico aquí cómo se hace el despiece. A partir del delantero voy a subirle medio centímetro en el primer cuarto, voy a subirle medio centímetro en la mitad y voy a subirle medio centímetro en el tercer cuarto. O sea que voy ahora a trazar una línea o una curva que está paralela. Cabeza de sisómetro hacia arriba y hago lo mismo. Desde el ángulo inicial, pasando por el medio que subí hasta la mitad, giro el sisómetro y voy a unir desde la mitad, pasando por este medio hasta la profundidad de sisa. Quiere decir que en este plano que está cerrado, hay una curva que es de lápiz para el delantero y hay una curva que es de marcador, que es para el posterior. O sea que cuando usted tenga su papel acá y lo tenga de esta manera,